Shalom, shalom, shalom a todos. Bienvenido y Boker Tov, buenos días. Estamos continuando lo que es nuestra serie de clases de Pirkei Avot. Estamos aún en el capítulo 2 y estamos mirando en la Mishnah número 5. La Mishnah número 5, que en otras versiones es número 6. Y vamos a leer esta Mishnah que dice, el mismo decía, el hombre inculto no puede temer al pecado. El ignorante no puede ser totalmente piadoso. El vergonzoso no puede aprender, ni el colérico puede enseñar. El que mucho negocia no puede llegar a ser un sabio. Donde no hay hombres, trata de serlos. El Talmid Jajam. Esta Mishnah es una continuación de la anterior. Ambos están relacionados con el tema del estudio. En esta, Hillel enumera 6 categorías de personas que van desde la más baja a la más elevada y caracteriza a cada uno de ellas. Vamos a examinar detalladamente el texto, ya que su sentido general no es totalmente obvio. Además, las expresiones empleadas son a menudo un tanto oscuras y dificultan la comprensión. Desde el principio tropezamos con la palabra bor. En la lengua del Tanakh significa pozo, aljibe o cisterna. En la lengua de la Mishnah significa hombre inculto, ignorante, sin modales, sin conocimientos talmúdicos, y pertenece a la misma familia de la palabra caldeo de Bor, que se aplica a la tierra sin rotura y baldía. Veja Adama lo tesham se traduce por Ve'ara lo tabor, que según Onkelos compara en Baba Metzia 104a como im ovir vela avid a Shalem Bemitva. Y muchos otros tratados más. La palabra significa tierra baldía, sin frutos. Se le ha tomado pues sentido metafórico. Designa por lo tanto a la categoría humana más baja, la de los hombres que ni aprenden ni trabajan. Estos hombres no tienen miedo de cometer malas acciones. Estos hombres no tienen miedo de cometer malas acciones y justo encima de ellos está la categoría que Hillel denomina Am Haaretz, pueblo del país, o se puede decir también campesino, en un sentido normal. Recordemos que el versículo Vayishtahu Abraham lifnei am haaretz se traduce y Abraham se posternó ante el pueblo del país. Génesis 23, verso 12. En la lengua de la Mishnah y del Talmud se denomina am haaretz al hombre que no sabe nada y casi nada de Torah, pero que trabaja, por lo tanto, es útil a la comunidad. Puede temer al pecado y procurar no hacer nada malo, pero nunca conseguirá ser un piadoso, un hasid, un hombre verdaderamente piadoso, pues como no tiene los conocimientos necesarios, suele descuidar a las cosas no importantes para ocuparse de las cosas insignificantes, a la que diferencia de un bur y de un am haaretz, que no ha querido estudiar, existe otro tipo de persona que se esfuerza para adquirir conocimiento, pero no lo consigue. Como leemos, y el vergonzoso no puede aprender. Y es precisamente diferenciar de Vaishan del Bosh Panim. Esta última expresión se aplica al hombre modesto y púdico, sobre quienes le dijo en Pirkei Avot 5:23 que te da parte en la vida futura.
En cambio, el vocábulo Vaishan se aplica a la persona que tiene un concepto equivocado de la vergüenza y sufre por ello. Siempre teme perder su honor o ser blanco de las burlas de los demás, y cuando asiste a la lección del maestro no se atreve de reconocer que no ha comprendido y entonces no aprende nada. Como dice, el que no pregunta no aprende. Si algo se resulta por poco claro, se abstiene de pedir aclaración por temor, tiene miedo, y a sus discípulos se ríen de él, o que el maestro le regañe, y por lo tanto no puede progresar y nunca sabrá algo correctamente. La paciencia del maestro en tal caso es el deber del judío, que consiste no solo en aprender el contenido de la Torá, sino también en transmitirlo a la que la generación siguiente puede acoger. Alguien explicó un día juiciosamente que el versículo que dice Adam le amal yulad el, hombre nació para luchar, y significa lamed ayin memalamed, las siglas de lilmod al menat lelamed, el hombre ha nacido con el fin de aprender para enseñar. Si conoces la letra Aleph, enseña la letra Aleph. Pero un kafdán no es capaz de enseñar. Ante todo, el maestro debe de desarrollar una paciencia inagotable. El que se enfada cuando sus alumnos no le comprenden enseguida, el que demuestra ser demasiado severo y se ofende por cualquier comentario que hagan, no está hecho para esta profesión. En el Tratado de Eruvin 54b, nuestros sabios nos dan un ejemplo de infinita paciencia. El rabí Pereda tenía un alumno al que había que explicar 400 veces la lección para que entendiera perfectamente. Un día se produjo un acontecimiento inesperado que obligó al rabí Pereda a marcharse de la escuela, y sin embargo no lo hizo antes de repetir 400 veces las explicaciones referentes al tema que estaba tratando. Pero el alumno estaba tan turbado por el temor de que su maestro se interrumpiera y se marchara antes de concluir, que no había puesto bastante atención a lo que decía el rabí Pereda, y seguía sin entender a pesar de las 400 repeticiones de la lección, hasta el punto de que el maestro tuvo que volver y a explicar todo desde el principio 400 veces más. Yo no sé si yo tendría esa paciencia que tenía este rabí, pero a conseguir que sus discípulos comprendieran la lección. El Tratado Megilá 27b habla del mismo rabí Pereda como un maestro de cualidades insuperables. Se dedicó a estudiar y enseñar incansablemente de una manera totalmente desinteresada, y por lo que Dios le permitió alcanzar una edad muy avanzada. El rabino Akiva nos dice en Eruvin 54b que el maestro debe de procurar que sus alumnos entiendan bien lo que han aprendido, que conozcan al fondo el tema estudiado y lo conviertan en su bien espiritual. Es un jajam, un sabio. Procurará también que andan el tiempo y sus alumnos llegan a ser sabios a su vez. Pero si el maestro se deja de absorber por otras ocupaciones durante el tiempo que se supone debe dedicar a las clases, no alcanzará este propósito. El mucho negocia no puede convertirse en sabio. Ilfa y Yohanan eran dos alumnos igualmente dotados para el estudio, y gracias a sus maestros ambos adquirieron el conocimiento más extenso. Pero estaban en la miseria y no podían mantenerse a sí mismos y su familia. Entonces Ilfa se dedicó al comercio y se empeñó de adquirir bienes terrenales. Y fue un sabio, y sin embargo el Talmud lo menciona en muy raras ocasiones, y sus alumnos no llegaron a ser hombres de gran valor. En cambio,
Yohanan preservó el estudio en las enseñanzas y a lo largo de los años de miseria y desgracia se convirtió en el gran célebre Rabí Yohanan, el gran maestro de Israel. Y sus alumnos, el rabino Shimon ben Lakesh y el rabino Elazar, el rabino Kahana, Rabá Bar Haná, el rabí Hiya Bar Arba y otros más también alcanzaron notoriedad. La personalidad del maestro. Solo el sabio se considera su deber y hacer de sus alumnos hombres sabios como él, y merece el título de Ish. Ish, hombre, es el sentido que tiene esta palabra cuando se dice Haish Moshe, el hombre Moisés. Si en el lugar donde tú te encuentras no existen hombres de semejante envergadura, sí, los únicos que hay, Burim, incultos, Borim, y Am Aretz, ignorantes, y Ve'ai Shanim, individuos que todo lo aprenden por encima, e incluso sabios Jajamim, de los que se dedican a otras actividades y no disponen de bastante tiempo para sus discípulos. Entonces, como dice, Ha'ish Tadel Lid Yot Ish. Procura ser tú, el hombre para salvar a tu generación, pues cada judío debe cuidar de que la Torá siga siendo propiedad de nuestro pueblo y asegurar su transmisión a las generaciones siguientes. En el primer capítulo de nuestro tratado de Mishnah 13, Hillel enuncia la siguiente sentencia: el que hace de la corona un instrumento, perece. Es decir, que debemos de amar el estudio, la sabiduría y la piedad de una manera desinteresada, no para sacarle algún provecho social o algún lucro como resultado. También Shemaya dice, ama el trabajo, odia la dominación y no te asocies con los poderosos. Sin embargo, este principio tiene sus límites. Serán circunstancias en las que conviene de que un hombre eminente solicite el puesto de mando para el bien de todos. Ish no significa solo hombre, sino también jefe. Comparar el Tosafot sobre este pasaje en Yom Tov y en Avot, capítulo 1, en la página 3. Las últimas palabras de nuestra Mishnah pueden comprenderse entonces de la manera siguiente. Donde no hay hombres cabales, anula tus escrúpulos y convéncete de que debes presentar la candidatura al puesto del mando para convertirte en jefe. Convéncete de ellos si todos piensan por unanimidad que tiene las cualidades requeridas para trabajar en pro de tu pueblo y que nadie más en la comunidad podría hacerlo tan bien como tú. En este caso, solo en este caso, no tienes derecho de odiar el poder y no debes de temer que tu talento se ponga al servicio de la ambición. Si compruebas de que a tu alrededor existen hombres que valen tanto e incluso más que tú, no dudes en cederle tu cargo, en renunciar a su favor y justamente con alegría. Y por lo demás, esta interpretación tiene su perfecta ilustración en un episodio de la vida de Hillel que narramos a continuación. Los hijos de Betera ocupaban por entonces el puesto de Nasi y como tales se encontraban a la cabeza de los maestros de Israel y surgió un problema importante. Todo el pueblo esperó en vano de que resolverían la cuestión y todos esperaban. Entonces acudieron a Hillel, quien acababa de llegar de Babilonia, y él tomó la decisión de que necesitaban, basándose en la enseñanza de sus grandes maestros Shemaya y Abtalión. Recuerda que estos dos instrumentos, estos dos maestros eran conversos al judaísmo y fueron los que preservaron la tradición de los padres. Y resultó evidente en aquella ocasión que Hillel era indiscutiblemente el hombre más sabio de su tiempo.
Los hijos de Petera demitieron entonces a favor de Hillel, pero él aceptó el cargo de justo, y a pesar de su proverbial dulzura, se enfureció porque no había en todo Israel hombres dignos de este nombre y porque por esta razón se veía obligado a asumir el poder. La última frase de nuestra Mishnah admite una tercera interpretación. Si alguien ha conseguido destacar y superar a todos sus compañeros en saber y en piedad, no debe por ello ponerse a descansar. No debe decirse, soy superior a los demás. ¿Qué necesidad tengo de seguir ampliando mis conocimientos y proseguir mis investigaciones? Hillel reprueba este razonamiento, pues dice, aunque te encuentres en un lugar donde no hay hombres que te igualen, no te conformes con lo que hayas aprendido. Esfuérzate y ser cada vez más sabio, más virtuoso y procura convertirte verdaderamente en un hombre. Si adoptamos a esta interpretación, la sentencia que estamos comentando se parece a otra del mismo Hillel, que figura en la tercera Mishnah del primer capítulo. El que no progresa, retrocede. Es decir, si no progresa en los estudios y en el conocimiento en sí, retrocede. Está dando a lo al revés. Por último, he aquí la cuarta interpretación que proponemos. Muchas personas son piadosas y virtuosas mientras saben que se les está observando, pero no tienen la fuerza necesaria para resistir a la tentación cuando estén solas y piensan que tus malas acciones permanecen o permanecerán ocultas. Hillel le hace la siguiente recomendación. Aunque te encuentres en un lugar desierto, aunque estés totalmente aislado, has de comportarte como un hombre, es decir, enfrentarte a la tentación y vencerla. Y cada tentación que vences llega a ser más fuerte y más poderoso en cuanto a lo que tiene que ver con la Torah y en cuanto que tiene que ver con la espiritualidad. Y aquí finalizamos la Mishnah número 5 del capítulo 2, en la cual introduce el mismo Hillel, viendo un ejemplo de una calavera, y eso lo vamos a ver en la Mishnah número 6. Que el Eterno le sigue bendiciendo y recuerden, donde no haya hombres, seas tú el hombre. Donde no hay personas dotadas de Torah y conocimiento, seas tú tal personas. Shalom, shalom y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.